En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Le damos gracias al Señor por el clima tan benigno que nos ha concedido, extrañamente, que el 16 de agosto tengamos este fresquito, que no tengamos que poner el aire acondicionado, que esta noche el que más y el que menos se haya echado una sabanita por encima. Esto es un lujo que yo hacía muchos años que no recordaba en Madrid. Vamos a dar gracias al Señor por su misericordia y vamos a pedir perdón por nuestras faltas y pecados, porque confiamos en la divina misericordia. Guardamos un momento de silencio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tiene razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Ayer, al hilo de la fiesta que celebrábamos, la fiesta de la Asunción, os intenté explicar el dogma de la Asunción partiendo de los privilegios que Dios había otorgado a la que iba a ser la madre de su Hijo. El primer y principal privilegio fue que María fue concebida sin pecado original. Y la fiesta de la Ascensión nos recordaba que si ella, que no había conocido el pecado original, una vez que terminó su vida aquí en la tierra, tampoco podía conocer la corrupción del sepulcro, porque nos dio al Salvador, al que no conoció pecado, al que liquida el pecado venciendo a Satanás. Ella tampoco podía conocer la corrupción del sepulcro. Eso, como os expliqué, son privilegios que Dios dio a la Virgen María. ¿Qué significa un privilegio? Algo a lo que no tienes derecho, que se te concede por benevolencia, bien de la autoridad civil, bien del rey o de quien fuere. Es un privilegio que se te da a ti, pero no a los demás. No todo el mundo los tiene. El Evangelio de hoy nos habla de cómo Dios envía a su Hijo al mundo y cómo Cristo es la respuesta de amor de un Dios que es el creador y dueño de todo lo que existe, pero que es misericordioso y por lo tanto se compadece del pecado, de los problemas, de las dificultades de los hombres. El Dios cristiano, el Dios de la revelación, no es el Dios que crea todo de la nada y se desentiende de los hombres. Es el Dios que crea, que pone una ley en el corazón del ser humano para que sepa distinguir el bien del mal, haciendo el bien y evitando el mal, construya una sociedad mejor y más justa. Pero es también el Dios que se implica en la historia de los hombres cuando esos hombres hacen un mal uso de su libertad y pervierten la vocación a la que Dios les llamó, la de ser amigos suyos y por lo tanto respetar la ley de Dios que tenemos en el corazón. El Dios cristiano es el Dios que se hace historia, es el Dios que se encarna para solucionar los problemas de los hombres, es el Dios que porque nos ama
envía a su Hijo al mundo para salvarnos. Conviene que no perdamos de vista, por tanto, la enseñanza de la revelación de Dios a los hombres, Antiguo y Nuevo Testamento. Yo tengo la impresión de que debido a una mala catequesis, no es culpa de los laicos, es culpa de los sacerdotes, al hacer una mala catequesis, al llevar a cabo una mala transmisión de la fe, hemos omitido partes importantes y fundamentales de esa revelación de Dios a los hombres, priorizando, haciendo resurgir, señalando sobre todo, partes que son importantes, pero que tienen que ser vistas en su conjunto y con equilibrio. ¿Dios es Padre? Sí. ¿Dios es un Dios misericordioso? Claro que sí. El Nuevo Testamento nos lo enseña. ¿Pero qué nos enseña el Antiguo Testamento? Nos enseña que solo hay un Dios y que ese único Dios es el Señor de todo porque es el creador de todo lo que existe. Y por lo tanto, no podremos amar a ese Dios Padre que nos revela el Nuevo Testamento si no respetamos a ese Dios creador y Señor que nos revela el Antiguo Testamento. Y aquí viene el problema. Hemos focalizado tanto, enfatizado tanto la imagen de Dios Padre y misericordia que nos hemos olvidado de la imagen de Dios Señor. Y Antiguo y Nuevo Testamento son parte de la misma moneda que da equilibrio a nuestra vida y a nuestra relación con Dios. Cuando tú no tienes claro que Dios es el Señor, cuando tú no tienes claro y no vives que Dios tiene derechos y tú tienes deberes, cuando vengan momentos de dificultad, entrarás en crisis. Si Dios no te concede lo que tú le has pedido, pensarás, Dios no me ama. Pero la cananea sabía que no tenía derecho a pedir el milagro. Lo pedía porque estaba necesitada. Su hija estaba enferma, su hija tenía un demonio. Pero pide sabiendo que pide un favor, sabiendo que no es un derecho suyo lo que pide, sino que si Dios se lo concede, se sentirá afortunada. Y si Dios no se lo concede, no se sentirá agraviada. Tengo la impresión de que si Cristo hubiera nacido en nuestra época, todos estos movimientos revolucionarios, Me Too, estos a favor de o en contra del racismo que han surgido ahora, a Cristo le volverían a crucificar. Porque vivimos en el mundo de los derechos, donde todo el mundo tiene derecho a todo. Oiga que no, que hay dones y regalos que Dios nos da porque Dios es misericordioso y generoso. Y si no somos capaces de reconocer eso, nuestra relación con Dios estará marcada por el capricho, porque a veces nos comportamos como adolescentes caprichosos que piden y cuando no se les da lo que ellos quieren, porque creen que es bueno y que es lo que necesitan, se enfadan y se rebelan contra Dios. ¿Cuántas veces ocurre esto en nuestra vida? Tenemos problemas, vengamos a pedir al Señor ayuda. Es nuestro Padre, pero no vengamos a exigirle porque no tenemos derecho. Es un privilegio, un regalo, un don que Dios nos da inmerecidamente. Ninguno de nosotros se merece el amor de Dios, ni el perdón de los pecados, ni el que Cristo se encarnara para salvarnos. O tu vida está basada en que Dios es el Señor, o tu fe hará aguas más pronto o más tarde. Cuando la Virgen María recibe el anuncio del ángel Gabriel, ella que ha sido educada en el judaísmo más ortodoxo, lo que responde es: he aquí la esclava del Señor. ¿Quién soy yo? Yo no soy más que sierva de Cristo. Y por lo tanto, aunque no comprenda lo que el Señor me pide, aunque no entienda el por qué, lo aceptaré. ¿Por qué? Porque me lo pide el Señor, que tiene derechos, y yo tengo deberes para Dios. Él es mi Señor. El Shema Israel, que lo tienen grabado a fuego los judíos en su corazón, dice eso. A un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. El problema es que en nuestras catequesis eso se ha obviado, se ha suprimido. Hemos focalizado solamente la imagen de Dios Padre y misericordia y hemos olvidado los derechos de Dios. ¿Por qué tantas crisis de fe? Porque nuestra fe no está basada en la verdad,
sino en el mero sentimentalismo. Y hemos convertido a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Tú frotas la lámpara, le pides al genio tus 3 deseos y te los tiene que conceder. Tú vienes a la iglesia, le pides a Dios lo que deseas y te lo tiene que conceder. Y si no te lo concedes, te enfadas contra Él. ¿Pero en qué lugar estamos? ¿A quién nos hemos referido? ¿Con quién estamos hablando? ¿Con el Todopoderoso? ¿O con ese genio de la lámpara que tú quieres que actúe a tu arbitrio y capricho? Dios es el Señor. Y si Dios es el Señor, respetaremos a Dios, podremos amar a Dios, podremos ser agradecidos porque reconoceremos todos los dones que Dios nos ha dado. Por lo tanto, empecemos esta semana por intentar respetar a Dios. Vengamos a pedir, somos hijos, tenemos derechos como hijos, pero también tenemos deberes como hijos. Y normalmente nos olvidamos de los deberes para solo reclamar nuestros derechos. Esa es la primera enseñanza de este Evangelio. La segunda, tenemos que aprender a pedir bien. Y pedir bien significa venir con humildad. Significa venir a abrir el corazón a nuestro Señor. Significa ser transparentes con Él y pedir con confianza. Pero si el Señor no te ha concedido algo que tú crees que es bueno para ti, fíate de Él. Dios te ama tanto que permitió que su Hijo muriera por ti en la cruz. Cuando no comprendas los planes de Dios, no te rebeles contra Dios. Mira la cruz de Cristo para encontrar en esa cruz la luz que te dé paz, que te dé esperanza, que te dé la certeza de que Dios te ama hasta cotas que el ser humano nunca había sospechado. Dios nos ama tanto que entregó a su único Hijo por nosotros. Y por lo tanto pide con confianza, con insistencia, pide como aquel que necesita, pero sin rebelarte contra Dios, en el caso de que Dios, en su gran sabiduría, no te conceda lo que tú crees que necesitas. Fíate de Dios, confía en Él. Es el Señor, el Salvador, es el Todopoderoso. Como la cananea, pide porque lo necesitas, pero no te rebeles contra el Señor, no le quieras crucificar si te responde algo que no te gusta o si no te da lo que con tanta insistencia le has pedido. Tu fe consiste y se basa en confiar en Dios. Fíate, aunque estés atravesando un momento de cruz, aunque no comprendas los planes de Dios, aunque Dios a veces parezca que calle, confía en Él, porque Él nunca se aparta de nosotros. Termino con una anécdota que le ocurrió, o que cuentan que le ocurrió, al gran San Agustín. Dicen que en cierta ocasión San Agustín se quejó al Señor. Y se quejó porque decía que con frecuencia él, cuando salía a caminar por la playa, experimentaba que había 4 huellas en la arena. Las 2 huellas de Dios, las 2 huellas de Agustín. Y que tuvo que afrontar un momento difícil en su vida. Y en ese momento difícil en su vida desaparecieron 2 de esas huellas. Y entonces él clamó al Señor: Señor, ¿dónde estás? Habitualmente salíamos a pasear, me sostenías, me ayudabas. ¿Te has alejado de mí? Y entonces el Señor le respondió: ay, Agustín, no seas tan soberbio. ¿Ves esas 2 huellas que hay en la playa? No son las de tus pies, son las mías que te llevo en brazos. Si no te hubieras sostenido, habrías sucumbido ante las dificultades y habrías perdido la fe. Cuando tengas momentos difíciles, no dudes de Dios. Esas 2 huellas son las de Dios, que te sostiene, aunque tú no lo creas, aunque tú a veces no lo experimentes. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación
bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por esta causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con la confianza puesta en Dios, pedimos al Señor por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que seamos fieles a la verdad revelada y transmitida por las Escrituras, para que seamos luz del mundo y sal de la tierra. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en el respeto a su santo nombre. Roguemos al Señor. Pedimos por las personas que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, después de haber recibido a Cristo en estos sacramentos, imploramos de tu misericordia que, transformados en la tierra a su imagen, merezcamos participar de su gloria en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Espero y deseo que paséis un feliz domingo. Nos despedimos de María, nuestra Madre. Salve Regina, Mater Misericordiae.